Primera Plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Colombia, donde se abre una nueva era histórica con la toma de posesión de Gustavo Petro, su primer presidente de izquierdas, el próximo 7 de agosto. Analizamos los nuevos retos para Colombia con nuestros invitados hoy. Ángela Salgado Beltrán, politóloga y observadora electoral. Bienvenida, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Cyril Benoit, es miembro de la misión Observación Electoral en Colombia y forma parte del sector internacional del Partido Comunista Francés. Bienvenido, Cyril. Buenos días, gracias por la invitación. Y nos acompaña también en duples Guilaine Pérez, periodista en Le Parisien y autora del libro Tras los pasos de Álvaro Uribe Vélez. Bienvenida, Guilaine. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a todos los invitados y a los espectadores que nos están mirando. Gracias por la invitación en su programa. Gustavo Petro, nueva era en Colombia, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierdas que gobernará el país en su historia. Petro se posesiona este 7 de agosto, según dicta la tradición política del país, para entrar a la Casa de Nariño y ejercer el cargo de presidente hasta 2026. Ese mismo día, el presidente Iván Duque termina mandato. Luego del juramento se impone la banda presidencial. Y a partir de ahí, enormes retos a los que le esperan al nuevo presidente Petro sobre la mesa. Recibirá un país con altos niveles de pobreza, desigualdad, tendrá que restablecer la economía, también la educación, impulsar nuevos acuerdos de paz, pero para muchos analistas quizás sea la seguridad su mayor desafío. Repasemos algunas portadas. La edición extraordinaria de la revista colombiana Semana con la victoria de Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. También la revista Rolling Stone ha dedicado precisamente su portada a Francia Márquez bajo el titular Un compromiso por la reparación. El diario El Colombiano recoge las palabras que le dijo el saliente Duque al presidente electo Petro: éxito en su gestión. Eso sí, dice el periódico, Duque le recordó a Petro que se puede trabajar el agro sin expropiaciones. Bueno, Ángela, una nueva era para Colombia, algo desconocido para el país, se abre ahora. Me imagino que hay ilusiones, quizá el paso del tiempo y la erosión política, quizá puede que también haya decepciones. ¿Cómo ve esta nueva etapa que se abre para el país? La veo con muchísimas expectativas y esperanzas. Efectivamente es un momento histórico que nos llena de mucha ilusión. Sobre todo creo que hay mucha expectativa por la llegada de nuevos actores sociales a instancias de poder que históricamente han sido excluidos de los lugares de toma de decisiones. También por la implementación o posible implementación de un plan de gobierno que es bastante avanzado y osado en muchos temas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, la creación de un sistema nacional de cuidados y la creación de un Ministerio de la Igualdad, que son políticas bastante nuevas dentro de nuestro sistema. Claro, el problema, Cyril, cuando las expectativas son tantas, la ilusión es tanta y las ambiciones tan altas, también las decepciones pueden serlo luego, ¿no? Sí, yo creo que, de hecho, esto va a ser uno de los desafíos del gobierno, porque como se dijo, se llegó después de un movimiento social muy fuerte, una situación social muy complicada en todo el territorio nacional y que las expectativas van en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, Petro va a tener que priorizar, buscar acuerdos, consensos para pasar legislación, y esto va a tomar tiempo porque además es el primer presidente de sectores alternativos en 200 años de historia republicana y son estructuras también profundas que se toca modificar y eso no se lleva a cabo en 4 años. Claro, la gran esperanza que arranca con Petro es lograr una agenda de justicia social luego de un periodo de pandemia y de estallido social. ¿Cómo creen que va a resolver Petro las fracturas que se han abierto entre la institucionalidad y la ciudadanía colombianas? Ángela. Bueno, pues en ese caso nos tenemos que preguntar primero por qué inició este estallido social en el año 2019. Recordar que esto fue a raíz de un descontento generalizado que se catalizó a través de las declaraciones del ministro de la época sobre la reforma tributaria. Entonces, en ese sentido, y después de la pandemia, con unas cifras de pobreza elevadas, una de las vías que tiene Petro para poder afrontar estas fracturas que hay es precisamente pensar en presentar y llevar a cabo una reforma tributaria que justamente subsane
la situación ocasionada en el 2019, una reforma tributaria que tenga impuestos progresistas, justamente. Y segundo, lo que promete en su plan de gobierno, que es una de las cosas centrales en la campaña, que es la reforma a la policía, que se plantea que igual tiene muchos retos que afrontar en ese tema. ¿Alguno más que añadir, Cyril? Bueno, yo creo que las fracturas son en todos niveles, sociales, regionales, étnicas, o sea, y va a tener que llevar a cabo este programa. Reconstruir el Estado, yo creo que es el primer, como el primer desafío que tiene, pero también sanear lo que ya existe, y esto va a ser otro eje de trabajo complejo. En duples, les recuerdo, tenemos a Guilén Pérez, periodista en el diario Le Parisien y autora del libro Tras los pasos de Álvaro Uribe. Guilén, usted ha documentado durante muchos años la violencia en Colombia y de hecho se temía un estallido de violencia o incluso un magnicidio al conocerse los resultados de los comicios. Al final, todo este periodo de transición entre la presidencia de Duque y la presidencia de Petro está transcurriendo de forma pacífica, con gestos fuertes de reconciliación, podríamos decir. ¿Qué ha cambiado en el país? Creo que el primer cambio es que el pueblo ha elegido un presidente que ha denunciado toda su vida la corrupción, el paramilitarismo, los nexos con la política y el paramilitarismo y el narcotráfico, la desigualdad, que es un ex integrante del M-19, y la vicepresidenta, que es negra, de origen humilde y luchadora por el medio ambiente. Los que van a dirigir el país a partir de ahora no están desconectados con el pueblo. Ninguno de los dos viene de la oligarquía. El segundo cambio es que otra vez pues, hay una real esperanza en la paz. Se ha nombrado un comisionado, un alto comisionado de la paz. Se va a crear un Ministerio de la Paz, de la Seguridad y de la Convivencia, al cual pasará la policía, que ya no va a tener un carácter militar, sino civil. Y hay una gran esperanza, sobre todo, de empezar otra vez diálogos con el ELN, ya que el ELN se expresó en este sentido y Petro ha tendido la mano para empezar estos diálogos. Hay un cambio en la cultura política, que uno puede notar que hasta ahora no hay cacería de brujas. Hay una política de apertura. Hubo un hecho contundente, que fue el encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Yo no creo que si había sido elegido Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández, este tipo de encuentro hubiera sido posible. Claro, hablaba de esos diálogos de paz con el gobierno de Duque, la agenda de paz estuvo estancada. Abrir nuevos procesos de paz y acelerar con los que ya existe será quizá uno de los cambios más significativos que a lo mejor, Cyril, encontremos con el mandato de Petro desde el principio. Ahora acabamos de ver cómo Boric ha invitado a que comiencen en Chile esos diálogos con el ELN, lo ha ofrecido a la vicepresidenta Márquez. Sí, yo creo que no se trata sobre todo de abrir nuevos procesos de paz, sino aplicar primero los acuerdos de paz del 2016 con las FARC, porque eso prevé muchos mecanismos que son fundamentales para atender las causas que le dan origen a la violencia en Colombia, que es la desigualdad, la institución de cultivos ilícitos, la reforma agraria, etc. Entonces, por una parte, implementar este acuerdo de paz que no solo se estancó, sino que se quiso desmontar con Iván Duque, y reanudar los diálogos y las negociaciones de paz con el ELN, que es un actor político-militar, pero que tiene una visión política, y que en el 2019 se abrió un proceso de negociaciones que se suspendió con Iván Duque, y yo creo que primero toca reabrir este diálogo con el ELN, vemos que sí hay perspectivas, y luego se da también el tema de los actores armados más ligados al narcotráfico, que son actores criminales y que suponen mecanismos distintos para lograr su desmovilización. Claro, porque además conseguir éxitos de paz es incluso un revulsivo para las inversiones extranjeras y la imagen del país, la imagen que proyecta Colombia al mundo, ¿no, Ángela? Sí, justamente uno de los temas que ha estado muy en boga en los últimos días es esta expresión de la paz total y de la posibilidad de entrar en negociaciones con otros actores tales como el Clan del Golfo. Sin embargo, es un tema, considero, bastante espinoso
por las características que tiene una estructura como el Clan del Golfo, en qué términos se van a reconocer, en qué términos se van a hacer las negociaciones. No estamos hablando necesariamente de los mismos actores. En este momento el Clan del Golfo tiene un plan pistola en la región que controla y van más de 30 policías asesinados durante el año. Y recordemos el fuerte parón que provocaron justo, creo que fueron 3 o 4 semanas antes de las elecciones, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que el tema de la negociación con este tipo de actores es uno de los puntos álgidos de esta propuesta de la paz total. No parece tan claro cómo esto se puede llevar a cabo, sobre todo en términos de las condiciones de justicia que se tienen que dar para abrir una negociación así. Vamos a ir avanzando porque hay muchos temas sobre la mesa. Está la paz, pero también tenemos que hablar de economía e incluso del propio estilo de liderazgo, porque Petro llegará a la presidencia envuelto en algunos ejes de incertidumbre. En primer lugar, ¿cuál va a ser su estilo de liderazgo? En varias ocasiones, Cyril, se le ha acusado de no admitir bien las divergencias al presidente electo. Bueno, yo sí creo que es un líder con una personalidad fuerte. Esto lo hemos podido ver en el periodo también de que se gestó el pacto histórico, ¿no? Que fue una agrupación de distintos sectores y fuerzas y que unos quedaron apartados o inconformes con lo que resultó ser el pacto. Sin embargo, yo creo que la misma estructura es una cosa es ser candidato, una cosa es ser líder y otra cosa es ser presidente, claro. ¿Cierto? Y que hay con la estructura en el Parlamento, en el Congreso, pero también la estructura social y de su coalición de gobierno va a tener que discutir con muchos sectores. Entonces yo creo que si hay el temor es que haya como acaparamiento de poder. Yo no lo veo como un riesgo real y yo creo que ya se ha comprometido a dejar el poder después de este mandato y que, bueno, lo va a cumplir. Yo no le veo una trayectoria de riesgo dictatorial. El mantener la unión importante, ¿no? Sí, Ángela. No, concuerdo con lo que dice Cyril, pero además quiero agregar que durante este periodo, después de su elección de la segunda vuelta, ha mostrado algunas de sus características o de su talante como mandatario. Lo primero que quiero resaltar, obviamente, el encuentro con sus opositores, con Raúl Hernández, con Álvaro Uribe, pero además miremos también el gabinete que ha seleccionado. Realmente de los ministros y ministras que hasta ahora están, hay 1 o 2 que son realmente petristas. Vienen muy fuerte personas de sectores liberales, históricos del Partido Liberal. Lo vamos a dejar ahí. A la vuelta de pausa les voy a preguntar por eso, por la formación del gabinete, los nombres de los que ya se ha hablado. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida analizando la nueva era de Petro en Colombia, aquí en Primera Plana. Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Seno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318. Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de Colombia, de la nueva etapa que se abre con Petro en el poder a partir del 7 de agosto. Lo hacemos con Ángela Salgado Beltrán, politóloga, Cyril Benoit, miembro de la misión Observación Electoral en Colombia y forma parte del sector internacional del Partido Comunista Francés, y en duples con Guilhem Pérez, periodista en el diario Le Parisien y autora del libro Tras los pasos de Álvaro Uribe. Antes de la pausa estaba comentando Ángela las características de ese gobierno de Petro, los nombres. No sé si querrían destacar algunos nombres que les han podido llamar la atención. Cyril o Ángela. Bueno, yo destacaría el nombramiento de Iván Velázquez. Yo creo que ha sido, de momento, el nombramiento más impactante que ha hecho Gustavo Petro por la trayectoria que tiene en términos de lucha por los derechos humanos, contra la corrupción, tanto en Colombia con el tema de la parapolítica como en Guatemala, con la Comisión Internacional contra la Impunidad,
que tuvo grandes éxitos en la lucha contra la corrupción, y pues porque es un nombramiento en el Ministerio de Defensa, que es un ministerio clave para implementar esta agenda que comentábamos de derechos humanos, de cambiar la relación de la fuerza pública con la población en Colombia y salir de un enfoque totalmente represivo, ¿no? Pues le voy a preguntar también sobre esta cuestión a Guilén Pérez, porque Guilén, ya conocemos a varias figuras clave que van a conformar el gobierno. ¿Qué mensaje está mandando ya Petro desde ya, el presidente electo? Creo que uno de estos nombres es el de Álvaro Leiva como canciller. Y otra vez, eso muestra la apertura y el deseo de unión, de que todas las fuerzas se unen para trabajar, porque Álvaro Leiva, al principio de su carrera, venía del Partido Conservador. Es una señal fuerte también porque él tiene buenas relaciones con Estados Unidos y ya empezó a reunirse con diplomáticos de Estados Unidos. Es un proceso vía la normalización de relaciones con Venezuela. Leiva él mismo dijo que sería una cancillería de la paz. Él investigó las alianzas de empresarios, políticos, militares con los grupos paramilitares y es un mundo poderoso al país de que la paz es prioridad del nuevo gobierno. La apertura es también de nombrar ministros que ejercieron el gobierno de Santos o que vienen de otras coaliciones que se presentaron en contra de él para la primera vuelta. También el señal es el de aplicar la paridad. Él dio varios puestos, ministerios importantes a mujeres. Ministerio de Salud, de la Agricultura, de la Cultura. Yo opino también una especie de paridad, no sé si se puede decir así, pero hay jóvenes en este gobierno y gente que tiene más de 70 años. Y la diversidad. Y él dio puestos a indígenas, a afrocolombianos, un puesto tan importante como la embajada de Washington, la embajada de Colombia en Washington, perdón, que es uno de los cargos diplomáticos más importantes del país. ¿A quién lo dio? Pues lo dio a Luis Gilberto Murillo. Y Luis Gilberto Murillo cumula, es decir, fue la fórmula de Sergio Fajardo, fue el exministro de Ambiente de Santos y es afrocolombiano. Bueno, estamos analizando esa composición del gobierno y hablando sobre todo también de esas relaciones exteriores que va a establecer a partir de ahora Colombia, uno de los principales retos sin duda para Petro. Y les quiero preguntar lógicamente por Venezuela. ¿Cómo se van a reconstruir esas relaciones con Caracas? Cirilo o Ángela. Bueno, porque eso va a tardar. Sí. No. Ese también es uno de los temas espinosos. Sin embargo, recordar que en la campaña, una de sus promesas de campaña fue precisamente reactivar la relación diplomática con Venezuela, entendiendo al gobierno de Venezuela en la lógica del reconocimiento de la autonomía de los pueblos, reconociendo la validez de su gobierno y reabriendo las relaciones. Esto también tiene que ver con tanto la crisis humanitaria que se vive hoy en día, junto con la reactivación económica de la frontera. Esos son como su posición hasta ahora, lo que sabemos que va a pasar con Venezuela. Otro tema muy espinoso, el de Venezuela, pero otro que también lo es. Tras la posesión, los militares tendrán que jurar lealtad a un exmiembro de las guerrillas izquierdistas que han combatido durante 6 décadas de conflicto. A finales de abril, Petro acusó a miembros de la cúpula militar de estar aliados con el Clan del Golfo, la mayor banda de narco del país. ¿Cómo se va a restablecer la confianza tan dañada de Petro con el estamento militar, Cyril? Bueno, yo creo que Petro ha sido claro de que lo que pida el ejército no es que se le sea fiel a Gustavo Petro, sino que le sea fiel a la Constitución colombiana. Ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Porque es un ejército que ha sido como bajo la doctrina de la seguridad nacional desde su propia creación, ¿no? Y le va a tocar un proceso largo de adaptación y de cambio de mentalidad, de cambio de doctrina militar, que ya se había intentado con el acuerdo de paz, pero que Iván Duque volvió a acercar a la doctrina de seguridad nacional y una politización también. Y yo creo que hay señales que son preocupantes, como el general Zapatero cuando dejó su puesto, dijo que se iba a él, pero que quedan muchos zapateros en el ejército, dejando ciertas amenazas. Sin embargo, yo creo que ahí se inscribe el nombramiento de Iván Velázquez para atender esta parte de derechos humanos, pero también esos lazos que sí existen entre sectores del ejército
y, bueno, grupos armados ilegales, bandas criminales, por una parte. Y otro elemento que quisiera destacar en este aspecto es, yo creo que la sociedad colombiana también va cambiando su percepción de la fuerza pública, y en ello juega un papel muy importante la justicia transicional, el informe de la Comisión de la Verdad y escándalos recientes que tuvieron como muertes de civiles en varias regiones del país, ¿no? Que van un poco rompiendo la unanimidad acerca de las fuerzas militares y las incita a cambiar un poco su rumbo. Vuelvo en duples con Guilén Pérez, periodista de Le Parisien y autora del libro Tras los pasos de Álvaro Uribe. Un libro en el que documenta el recorrido del expresidente colombiano y sus vínculos turbios con los narcos. Su delfín Duque está por dejar ya la presidencia y su candidato, el conservador Federico Fico Gutiérrez, fue derrotado en la primera vuelta de los comicios. ¿Se puede adivinar qué papel jugará el uribismo esta vez en la oposición? Petro dijo que la oposición siempre será la bienvenida en el Palacio de Nariño para conversar de los problemas del país, y su meta es un acuerdo nacional. Hace algunos días el Centro Democrático anunció que iba a ejercer esta oposición precisamente. Ellos dijeron que con un espíritu patriótico, entre comillas, con argumentos y a través de un canal de diálogo directo. Es cierto que ellos se van a oponer en materia de reforma de impuestos, de reforma agraria, pues, de los acuerdos de paz, de la reforma pensional, de la salud. Y además que todo, ellos pretenden defender la fuerza pública, la policía, porque estiman que está en peligro. Más que todo, yo creo que ven como una amenaza el nombramiento del ministro de Defensa, que es Iván Velázquez. Él se ha opuesto mucho a Álvaro Uribe, que lo ha señalado como de corromper la justicia. Es el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él investigó mucho también la parapolítica, y por eso su nombramiento genera un miedo dentro del Centro Democrático, ya que es considerado como un enemigo. Entonces yo pienso que sí, va a ser la principal fuerza de oposición, pero el uribismo, yo creo que con la presidencia de Duque, con los escándalos de los falsos positivos, de la parapolítica, y además con el cansancio del pueblo con las maquinarias, el uribismo es bien lejos de sus horas fastuosas. No diría que está completamente al piso. Y yo pienso que el hecho de que va a ser la única fuerza de oposición o una de las únicas fuerzas de oposición le va a dar un poquito más de fuerza ahora que no están al poder. El gobierno de Petro va a ser un gobierno de transición. En 4 años no se puede cambiar absolutamente todo, se puede mostrar un camino, se puede impulsar un nuevo sistema. Y entonces es seguro que el primer escándalo de corrupción, pues porque la corrupción casi se volvió cultura en Colombia, entonces no se puede erradicar así, como así. Entonces el primer escándalo de corrupción, algo de clientelismo o algo, será un arma que el uribismo se va a apoderar de este arma. ¿Cómo lo ven la oposición del uribismo? ¿Hay uribismo sin Uribe? Quizás a la primera pregunta, Ángela. Yo creo que no podemos entrar en esta retórica de que el uribismo ha muerto o que ya no está presente. Aunque nos guste tanto a los medios plantearla así. Hay que recordar que el Centro Democrático tiene una fuerza en el Congreso, tiene una fuerza en el Senado. Hay que recordar que vienen las elecciones regionales y que además de eso tiene un líder natural que todavía sigue presente. No creo que podamos estar de nuevo en esta dinámica de pensar que no son un actor nacional súper relevante. Hay que recordar que Petro no gana con una amplia mayoría. ¿Sí? Que hay varias regiones donde claramente perdió, donde tanto Rodolfo Hernández como el Centro Democrático mantienen sus caudales políticos. Y lo segundo es que a pesar de que hoy con las alianzas que se han hecho en las últimas semanas efectivamente haya una coalición de mayorías, esta coalición sigue siendo débil. Es decir, no podemos decir que lo acordado hasta ahorita va a mantenerse durante los próximos 4 años. Entonces, yo sí creo que hay una oposición que sigue estando presente y sigue siendo fuerte. Cyril. Sí, es cierto que el uribismo pasa por una crisis porque Fico ni siquiera fue su propuesta original de candidato. Sin embargo, yo creo que expresa unos intereses que se mantienen
vivos en Colombia que se van a oponer al gobierno, el sector ganadero, otros sectores como este, y que pueden encontrar otro vehículo que no sea propiamente el uribismo, que es una expresión histórica de la extrema derecha y ciertos intereses. Y también creo verlo en perspectiva regional e internacional, que la extrema derecha, figuras como Bolsonaro, Cast, se van produciendo mucho por todos países y Colombia no escapa de este panorama. Lo que parece claro es que la llegada al poder de la izquierda en Colombia sí que completa el proceso de desestigmatización que tenía la izquierda en el país. Es decir, eso sí que ya está ahí, ¿no, Ángela? Yo en este punto no concuerdo. Creo que la estigmatización, o sea, el hecho de que Petro llegue al poder no necesariamente implica un proceso de desestigmatización. La estigmatización de la izquierda puede verse en un espectro muy grande. Recordemos que al día de hoy hay más de 300 exfirmantes de paz asesinados desde el 2016. Recordemos que a pesar de que hasta el momento la transición se ha dado de manera no violenta, lo cual habla muy bien de nuestro sistema político, la violencia política existe y se agudiza. Más de 1.300 líderes sociales asesinados y tienes tanto esta expresión de estigmatización como las expresiones más, si se quiere, menos directas, como por ejemplo todas las críticas que hubo con la presencia de ciertos actores de la izquierda en la posesión del Congreso. Me voy ya porque me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres. A todos ustedes nos tomamos ahora un parón este mes de agosto. Necesitamos unas vacaciones este equipo. Nosotros volvemos en septiembre. Se queda en agosto con una selección de los mejores programas y aprovecho estos minutos finales para agradecer a todo el equipo por la temporada. Jan Bordelas en la realización, Vanessa Albaso en el sonido, Matías Taylor, Fabián Muñeret y por supuesto Florencia Valdés, la coordinadora de este programa. A todos ustedes nos vemos en septiembre. Muchas gracias.